Buenas tardes, señoras y señores. Dos accidentes han puesto luto en familias españolas. Primero, el mar se quedó con los cuerpos de un grupo de hombres que navegaban por aguas de Mauritania, camino del petróleo del Oriente Próximo. Solo 7 supervivientes tras la explosión del petrolero María Alejandra en el océano. El sábado, los españoles nos levantábamos con una noticia triste: la muerte en accidente de un hombre popular y querido, Félix Rodríguez de la Fuente. Estaba trabajando en Alaska, preparando con su equipo más programas para televisión, y quedó allí, sobre la nieve, en acto de servicio. 2 accidentes han llenado la crónica de esta semana de marzo. Claro que el lunes los resultados de las elecciones en el País Vasco, primeras en domingo, acaparaban la atención de los medios de comunicación y de los medios políticos. Una primera lectura daba un triunfo completo a los partidos que defienden tesis exclusivamente nacionalistas, y una segunda lectura acusaba la escasa participación del electorado en esos comicios. Esas 2 notas predominantes acapararían los comentarios a lo largo de estos 7 días. Y sin embargo, otro tema se llevaba la palma muy pocas horas después del inicio de la semana. En el Congreso se terminaba el debate sobre el Estatuto de Centros Docentes. El resultado aprobatorio final confirmaba lo que hasta aquel momento habían sido los debates parlamentarios: un claro enfrentamiento entre la izquierda y el centro-derecha de la Cámara Baja. En cualquier caso, la conmoción se producía al conocer la noticia de la explosión de un petrolero español, accidente que era calificado como el más grave de la Marina Mercante. Conmoción que se vería aumentada tras conocer la tragedia que se llevó las vidas de Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Huéscar. La crisis de las embajadas continuó esta semana, centrando el interés informativo internacional. En esta ocasión, la Embajada de la República Dominicana en Bogotá se llevó la palma, sobre todo tras conocerse el ultimátum del M-19 que ocupa la alegación. Pero si volvemos al orden cronológico de estos 7 días de marzo, hay que situarse a las 0 horas del lunes 10, cuando ya se empezaban a conocer los primeros resultados fiables de la consulta electoral en el País Vasco. Fueron las primeras elecciones en domingo de cuantas hasta la fecha se han venido celebrando en España desde diciembre de 1976. Fueron también unas elecciones con un gran porcentaje de abstención, que ha sorprendido a todos los partidos y de la que cada uno de ellos ha sacado su personal conclusión. Con esos 2 datos por anticipado, hay que decir, como reconocía el lehendakari Garaycoechea en las primeras horas de la madrugada del lunes, que Euskadi ha votado nacionalista. Los resultados, tras el escrutinio de los votos, dan la razón plenamente a esta afirmación de quien se perfila como primer presidente del gobierno autonómico del País Vasco. 7 partidos han conseguido representación en el futuro Parlamento Vasco, 3 específicamente vascos y los otros 4 con presencia en el resto del Estado. Sucede que los 3 primeros partidos han conseguido sumados 42 de los 60 escaños, mientras que entre los otros 4 completan los 18 escaños restantes. Se ha perfilado de manera rotunda un partido claramente ganador, el nacionalista vasco, fundado por Sabino Arana en los finales del pasado siglo, cuya cabeza más conocida es hoy la de su líder, Carlos Garaycoechea, y que ha conseguido en estos primeros comicios al Parlamento de Euskadi 25 de los 60 escaños. 7 en Álava, 9 en Guipúzcoa y 9 en Vizcaya. Ha obtenido el segundo lugar en escaños la coalición independentista Herri Batasuna, con 11 parlamentarios, 3 por Álava, 4 en Guipúzcoa y otros 4 en Vizcaya. La coalición Herri Batasuna, que mantiene los puntos de la coordinadora abertzale socialista CAS, es un grupo formado por gentes procedentes de diversas ideologías. El Partido Socialista de Euskadi, PSOE, ha sido en votos y escaños el primer partido no estrictamente vasco, un total de 9 escaños, 3 por cada una de las provincias. Igualdad en escaños, que no en votos, para 2 partidos: Euskadiko Ezkerra con 2 escaños por Álava, 3 en Guipúzcoa y 1 en Vizcaya, y UCD con 4 en Álava, 1 en Guipúzcoa y otro en Vizcaya. Los 3 escaños restantes fueron 2 para Alianza Popular, partido que por primera vez en unos comicios se presentaba con ese nombre en Euskadi, que se reparten así, uno en Álava y otro en Vizcaya.
Por último, el Partido Comunista EPK, que obtuvo un escaño por Vizcaya. Ahora, y una vez que las juntas del censo proclamen los resultados oficialmente, se reunirá el Consejo General Vasco. Se da como probable la fecha del próximo día 24. El Consejo convocará la primera reunión del Parlamento, que será presidido por vez primera, al ser el parlamentario de más edad, por José María de Leizaola, último lendakari vasco. Se perfila, por otra parte, un gobierno monocolor del partido mayoritario, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, que ha visto cómo sus votos han aumentado con respecto a anteriores consultas, como asimismo ha sucedido con Herri Batasuna y Alianza Popular. La atención electoral pasa ahora a Cataluña, donde este fin de semana, último de la campaña electoral, todos los líderes políticos estatales han acudido a reforzar sus respectivas opciones. Ahí están el presidente del Gobierno y de UCD, Adolfo Suárez, el secretario general del PSOE, Felipe González, el secretario general del PC, Santiago Carrillo, el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y Xavier Arzallus, del PNV. En Cataluña, el jueves, se completará un ciclo de urnas que abrió Andalucía hace poco más de 2 semanas. Dentro justamente de 4 días, Cataluña vivirá una decisiva jornada electoral. El jueves de la próxima semana, 20 de marzo, es el día señalado para las elecciones al Parlamento catalán. Ello significa que todos quienes se hallan incluidos en el censo electoral, en alguno de los 900 municipios catalanes, tienen el derecho y el deber de emitir su voto para elegir a los 135 diputados que han de integrar el Parlamento. De acuerdo con la Constitución española y con el actual vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, las circunscripciones electorales son las actuales 4 provincias catalanas. La de Barcelona elige un diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 diputados. Las 3 restantes circunscripciones eligen un mínimo de 6 diputados, más 1 por cada 40.000 habitantes, por lo que se atribuyen 17 diputados a Gerona, 15 a Lérida y 18 a Tarragona. Concurren a estas elecciones 16 partidos y coaliciones. El Parlamento, elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto de los ciudadanos mayores de edad, es la expresión del poder político de una nación gobernada democráticamente. El Parlamento que los ciudadanos de Cataluña elegirán el próximo día 20 tiene tras de sí una dilatada y gloriosa historia. En el siglo XIII se consolidaron las Cortes catalanas, institución representativa del pueblo y uno de los precedentes más antiguos de los modernos parlamentos. Con la derrota catalana de 1714 se suprimieron aquellas antiguas Cortes, que habrían de restaurarse en su forma actual el año 1932, para desaparecer de nuevo en 1939. Así pues, el Parlamento catalán es sinónimo de libertad y de democracia. A través del mismo, el pueblo catalán ha ejercido su soberanía y volverá a ejercerla en esta nueva etapa política ahora en marcha. Y también, mediante el desarrollo de la función legislativa que le es propia, Cataluña podrá dotarse de aquellas normas e instituciones que requiere para construir una sociedad más justa, más humana, más libre y más próspera. De acuerdo con el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalitat está integrada por el Parlamento, el presidente de la Generalitat y el Consejo Ejecutivo o Gobierno. Así pues, el Parlamento es la máxima instancia política de la Cataluña autónoma. Es el canal a través del cual se manifiesta la libre voluntad popular y, en consecuencia, posee la más alta legitimación para ejercer sus funciones de representación de los ciudadanos de Cataluña. Electivas, de control del Consejo Ejecutivo o Gobierno, de legislación plena, de legislación en el marco de la legislación española y de aprobación de presupuestos. La importante labor legislativa del Parlamento dio vida y llenó de contenido a la autonomía catalana de 1932 a 1939. Tras el restablecimiento de la Generalitat, ahora el nuevo Parlamento catalán devolverá al país aquella plenitud de antaño.
El Estatuto de Centros Docentes No Universitarios, la ley que ha dividido profunda y apasionadamente al Congreso, se aprobaba pasada la medianoche del jueves en un ambiente caldeado de reproches mutuos y acres ataques entre UCD, Coalición Democrática, y la minoría catalana por un lado, que apoyaban la ley, y socialistas y comunistas por otro. Los precedentes de esta Cámara son diversos en cuanto a votación secreta. Hasta última hora planeó sobre el Congreso la duda de si UCD y sus aliados conseguirían la mayoría absoluta para aprobar el Estatuto de Centros Escolares exigida por el carácter orgánico de la ley. En las votaciones artículo por artículo, previas a la global sobre la ley, UCD y sus aliados fueron sumando votos poco a poco a medida que se incorporaban a la sesión plenaria algunos diputados. Lo cierto es que UCD, ante la eventualidad de no alcanzar los 176 votos exigidos que constituyen la mayoría absoluta, encareció a sus diputados la asistencia a esta sesión. Incluso se hizo venir de Quito, donde asistía a la reunión del Pacto Andino, al ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, y el ministro de Educación José Manuel Otero, responsable último de la ley, llamó personalmente a su excolega Manuel Clavero, dado de baja en UCD, para que acudiera a votar, como así hizo el exministro de Cultura. El Partido Nacionalista Vasco, aunque apoyaba la ley, no envió a sus diputados al Congreso, al que no acuden desde su retirada a primeros de enero. En cualquier caso, el resultado final fue de 187 votos a favor, lo que supera la mayoría absoluta, por 127 en contra. Ningún diputado se abstuvo, lo que expresa con elocuencia el grado de enfrentamiento que esta ley suscitó. Yo no creo que sea bueno ni conveniente el clima que ha habido. Creo que la victoria de la mayoría apoyada por Convergencia y Unió de Cataluña y por Coalición Democrática del señor Fraga es una victoria pírrica, que no es lo que conviene a este país en este momento precisamente, cuando necesitamos mucha serenidad y mucha unidad en lo fundamental para construir un Estado democrático que hoy es precario, que necesitamos poner en marcha las autonomías de una manera equilibrada y no de la forma en que se está haciendo por parte del Gobierno, y en definitiva necesitamos consolidar un sistema que en este momento plantea serias fisuras. Yo creo que un debate como el que ha habido ha provocado un grave enfrentamiento en una materia fundamental y ha roto hasta cierto punto el consenso que se había creado en torno a esos temas educativos en la Constitución. El ministro de Educación, José Manuel Otero, explicó a 7 días en contra de la opinión de Solé por qué UCD no quiso pactar con la oposición socialista y comunista. Aceptaría un pacto con la oposición, pero naturalmente en esta ley no ha sido posible establecer un pacto, dado que la oposición socialista y comunista no abdicaba de sus planteamientos, digamos, históricos. Ellos no cedían en esos planteamientos históricos y por consiguiente no cabía el pacto. En todo caso, lo que sí me interesa destacar es que a mí nadie me ha pedido ninguna negociación, ningún diálogo, en absoluto, en ningún momento, aunque creo, insisto, por lo que ellos dicen, por lo que ellos han dicho, por lo que ellos han manifestado en el Congreso, que si me lo hubieran pedido hubiéramos hablado, pero sin llegar a ningún acuerdo, dado esos planteamientos, insisto, que a mi modo de ver, respetando, por supuesto, profundamente sus posiciones, esos planteamientos eran irreductibles por parte de ellos. Y sin pactos, la ley de centros escolares salió aprobada conforme explicó José Luis Álvarez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Para mí, lo más importante del Estatuto de Centros Docentes es que esta ley es una ley para todos los españoles, no es una ley de un sector. Una vez aprobada, es una ley que va a beneficiar a todas las familias españolas y va a hacer posible la libertad y la igualdad en la educación escolar, en la educación obligatoria, en los niveles más importantes, que son los primeros niveles de la enseñanza. Y esto va a hacer posible una escolarización semejante, con el mismo derecho, con la misma libertad, para todas las familias españolas, para todas las familias, sobre todo para ese amplio sector de las familias trabajadoras y de las familias de clase media que están en este momento pasando por la dificultad de la escolarización, por la elevación de los costes de educación, y que con esta ley vamos a conseguir que desde el curso próximo tengan de verdad la escuela libre y gratuita. La escuela gratuita y la escuela que ellos elijan para que sus hijos tengan el tipo de educación que ellos prefieran.
La propuesta de la izquierda y la socialista en particular sobre el régimen escolar tienen poco que ver desde luego con el texto finalmente aprobado, y la ausencia del más mínimo entendimiento entre UCD y la izquierda sobre este tema ha propiciado que ni una sola de las alternativas socialistas o comunistas se haya incorporado a la ley. El portavoz socialista, Virgilio Zapatero, secretario general adjunto de su grupo parlamentario, expuso a 7 días su filosofía sobre el proyecto. Tan importante como hacer una Constitución por acuerdo es su desarrollo. Y nosotros hemos visto que mientras la Constitución se hizo con nuestro consenso, su desarrollo se está haciendo con el acuerdo de la Unión de Centro Democrático y Coalición Democrática en contra de la izquierda. En este sentido, nuestro modelo educativo pasaba por lograr un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas, cosa que evidentemente no se ha logrado. Nuestro modelo educativo significa consolidar y consagrar la libertad de cátedra tal y como aparece recogida en la Constitución. Sin embargo, en la ley la libertad de cátedra aparece con tales límites que se pone en peligro gravemente el puesto de trabajo de muchos de los enseñantes, cuya libertad va a estar sometida al ideario impuesto por el patrón, es decir, por el titular de la empresa educativa. Nuestro modelo educativo, por otra parte, pasaba por la elección de la dirección y no por la nominación por la administración pública, como en los mejores tiempos, desde luego, del franquismo. Y nuestro modelo educativo pasaba por impedir a todas las luces que el ideario se convirtiera en una disculpa para esquilmar los fondos públicos, trasvasando fondos públicos a los bolsillos de los patronos de la patronal. En ese sentido, nuestra propuesta significaba un intento de racionalización, de honradez y de buena administración de los fondos públicos y de control de los mismos. La propuesta socialista, como dicen algunos, supondría la extinción de los centros privados. En absoluto. La propuesta socialista lo que supondría sería impedir la legalización del escándalo que supone que los pobres tengan que pagar el colegio de los ricos. Y la propuesta socialista, desde luego, lo que significaba también es establecer un claro esquema de prioridades. En nuestros momentos tenemos como primera prioridad escolarizar a todos los niños de nuestro país, mientras que en la propuesta que ha quedado traspasada al proyecto de ley aparece un trastoque absoluto de las prioridades. Con unas cifras increíbles de paros, se prefiere, por ejemplo, dar un chorro de miles de millones de pesetas a la patronal. Nosotros entendemos que esta ley es un engendro intolerable y en ese sentido vamos a tratar de cambiarla por los medios legales que nos permite la Constitución. El Gobierno, pues, seguirá como ya... Sin embargo, para los centristas y sus aliados, la propuesta socialista equivale justamente a la asfixia de la enseñanza privada. En el último momento del debate, antes de la votación final, el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, salió a defender la necesidad de subvención a los centros privados, con cifras como que el 40% de los niños de EGB reciben enseñanza en centros no estatales, y con argumentos de que no se puede negar esa evidencia que obliga a subvencionar centros privados si se declara la enseñanza obligatoria y gratuita. El vicepresidente Abril justificó las previsiones del Estatuto de Centros Escolares y del proyecto de ley de financiación de la enseñanza todavía en trámite respecto de la financiación de centros privados con fondos públicos. Probablemente se reiteran, pero conviene con claridad ponerlos encima de la mesa. En definitiva, señorías... Esta intervención la utilizó el portavoz socialista Alfonso Guerra para decir que el Estatuto de Centros Docentes tiene en realidad el objetivo inconfesable de sostener el negocio de la enseñanza privada en función no del interés general del país, sino de intereses de los patronos y de otros grupos de presión como la Iglesia. Pagando el Estado su sueldo, un particular sea su patrón, cual si de una empresa... Guerra afirmó que los socialistas acatarán la ley, pero que harán todo lo posible por conseguir su abolición al entender que se trata de una ley reaccionaria y derechista. Nosotros estimamos. El ministro de Educación, José Manuel Otero, manifestó luego a 7 días que de reaccionaria nada. No creo que establecer la libertad escolar sea reaccionario. No creo que sea reaccionario que España tenga un régimen escolar igual al existente en todos los países de la Europa libre. No creo que sea reaccionario establecer, como se establece en esta ley, unos canales de participación de toda la comunidad escolar en la escuela igual a las más avanzadas de Europa. Igual a las más avanzadas de Europa. No creo que sea reaccionario establecer el principio de igualdad para que todos los españoles, incluso los menos favorecidos por la fortuna, puedan tener a partir de ahora ciertos derechos
que hasta este momento estaban reservados, digamos, a los ricos. No creo que sea reaccionario establecer un sistema que no considera privilegio alguno para nadie. No creo en absoluto que esto sea reaccionario, máxime si tenemos en cuenta que de ninguna manera olvidamos el principio fundamental de que hay que conseguir también la escuela absolutamente para todos en el sector que cada uno desee. Todavía queda en el Estatuto de Centros Docentes una sombra manejada por la oposición de izquierdas, su posible inconstitucionalidad que socialistas y comunistas tienen el propósito, según parece, de denunciar ante el Tribunal Constitucional. Nosotros consideramos que es en parte inconstitucional, especialmente en lo que se refiere a la disposición adicional, que es una disposición en la que se intenta delimitar las competencias de comunidades autónomas y del Estado de una manera absolutamente inexacta, yo creo que contraria a lo que dice la Constitución, es contraria a lo que debe ser una ley orgánica, y además nos parece peligrosa en ese sentido porque hace una delimitación de competencias que no es la que debe ser. Yo dije en el debate que, a mi parecer, con eso abríamos la vía gallega a las autonomías en general, y creo que ese estatuto ya lo hace y que desde el punto de vista las comunidades autónomas quedan gravemente discriminadas. El centrista José Luis Álvarez cree que esta supuesta anticonstitucionalidad es más bien un argumento para el debate de la ley que una seria acusación. El desarrollo de la Constitución. Si la Constitución reconoce la libertad de enseñanza en su más amplio sentido, como libertad de los padres de elegir el tipo de educación, libertad de que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas o filosóficas, libertad de los enseñantes, libertad de crear y dirigir centros docentes, y todo ello con participación de todos los miembros de la comunidad educativa, de los padres fundamentalmente, de los alumnos y de los profesores. Si eso es lo que reconoce la Constitución, eso es lo que desarrolla la ley. A principios de esta semana, en concreto el lunes y el martes, se celebró en Madrid un seminario sobre la universidad en España organizado por Fundes, Fundación de Estudios Sociológicos. Pero esa lucha, y eso es lo que yo quería un poco insinuar... El proyecto de ley de autonomía universitaria es ya sobradamente conocido. Las posturas elogiosas y críticas están bien definidas. ¿Cuál es ahora la utilidad de este seminario? El proyecto de ley de autonomía universitaria ya es en este momento suficientemente conocido. Las posturas, por otro lado, en alabanzas y en críticas están bien definidas. ¿Cuál es entonces ahora la utilidad de este seminario? Bueno, el seminario no se centra sobre el proyecto de ley, sino sobre la situación de la universidad. Creo ha sido importante la parte que el proyecto de ley ha tenido en el seminario por el hecho de haber participado en él el ministro. Por otra parte, nosotros creemos que una ley es muy importante, quizás sea una posición particular mía, creo que es menos importante la ley que los hombres que la hacen. Importante para que pueda desarrollar... Los ponentes representan solo a uno de los sectores que integran la universidad, el claustro. ¿No hubiera sido preferible que participaran también los otros? Yo creo que la representación que ha habido en este seminario ha sido muy amplia. No solo ha habido profesores universitarios, sino que ha habido la representación más amplia de los medios de comunicación social, que de alguna manera representan a la opinión pública y a las distintas fuerzas que están interesadas en el debate del proyecto de ley y del problema universitario en general en el país. El temario desarrollado a lo largo de las sesiones incluía prácticamente todos los aspectos relativos a la universidad española, desde las causas de la crisis que actualmente atraviesa hasta las formas de autonomía o su papel en el campo de la investigación. Entre los ponentes figuraban nombres tan destacados como Antonio Hernández Gil, Luis González Seara y Pedro Laín Entralgo. Julián Marías, académico y presidente de Fundes, abrió y clausuró el seminario. Dentro de la ponencia con que usted ha abierto este seminario hay dos ideas que a primera vista nos han llamado la atención. La primera es que fundamentalmente la universidad debe enseñar a pensar. ¿Cumple esta función la Universidad Española? Yo creo que la cumple no acertadamente, no suficientemente, por eso hablamos de crisis. Creo que se ha producido una crisis que arranca desde la guerra civil y desde la profunda transformación que la universidad tuvo y de su sistema de depuraciones y de la politización subsiguiente y de una segunda politización posterior, y creo que cumple de un modo imperfecto, de un modo insuficiente esa función, y por esto hay crisis universitaria. La cumplen muchos profesores eficazmente, el número de docentes
de primer orden. Es muy grande la Universidad Española, pero su carácter institucional en conjunto está afectado de ciertos defectos que son los que nos han movido a hacer este seminario para estudiarlos. La segunda afirmación que nos ha llamado la atención poderosamente es que, a su juicio, la universidad no debe estar politizada. Pero yo le pregunto, ¿es posible una universidad completamente despolitizada? Al entender por despolitizada no quiero decir que la universidad no se interese por la política o no estudie la política. Al contrario, yo echo de menos que desde hace más o menos 60 u 80 años en el mundo falta pensamiento político. Siempre ha habido pensamiento político y la filosofía desde Platón en adelante ha cultivado ese pensamiento que es un aspecto capital dentro de él. Lo grave del caso es que no habiendo muy poco pensamiento político en las universidades actuales, en las universidades de estos últimos decenios, hay en cambio la utilización política de la universidad como una palanca de poder. Es decir, el sustituir el estudio de los temas y la enseñanza de la cultura en general por posiciones políticas que se utilizan a veces incluso con violencia en muchos casos y que sirven para conseguir una fuerza política que no se tiene de una manera electoral, que no se tiene mediante los votos o con una representación parlamentaria o simplemente con la persuasión de la opinión pública. En Valencia, las fallas son actualidad. Con varios días de anticipación, según la monumentalidad de la falla, empiezan a montarse en las esquinas lo que será, después del laborioso menester, una obra de arte. La plantada de las fallas es uno de los episodios tradicionalmente presenciado por cada comisión fallera con auténtico entusiasmo. Es el día de la esperanza. Todavía no se han concedido los premios a las mejores fallas. Todavía el vecindario no ha expresado su opinión sobre la labor que han hecho los falleros. Es el prólogo, es el día de los proyectos. Antiguamente, cuando las fallas eran sencillas, se montaban en una noche y se quemaban al día siguiente. Actualmente se empiezan a plantar algunas hasta 4 y 5 días antes de la fecha programada para hacerlo. Esa noche, la comisión de cada falla organiza la llamada Cena de la Plantá. La reunión a veces se prolonga hasta las primeras horas de la mañana, que es cuando, con la banda de música, una para cada falla, se pasean las calles del barrio en la típica despertá. La plantá de las fallas ha sido la noticia de estos 7 días en Valencia. El martes comenzaba en Valladolid una huelga del metal de 6 días de duración como presión para las negociaciones del convenio. El sábado entraba en vigor el Estatuto de los Trabajadores, verdadera constitución en materia de relaciones laborales. La huelga de la hostelería en Valencia y el metro madrileño completaban la información laboral de estos 7 días. El jueves, Madrid se quedaba sin metro como consecuencia de la huelga declarada por sus 5.200 trabajadores en apoyo de sus reivindicaciones. Los miembros del comité de empresa del metro habían mantenido con anterioridad 15 reuniones con la empresa sin que se llegara a ningún acuerdo. Mientras los trabajadores exigían un aumento del 17%, la parte empresarial puso el tope del 13%. La huelga fue total y su incidencia en la capital no tan importante como en un principio se suponía, gracias a las medidas de emergencia puestas en práctica por el ayuntamiento y que consistieron fundamentalmente en el refuerzo de las líneas de autobuses de la empresa municipal de transportes. El comité de empresa del metro ha convocado una nueva huelga para el próximo jueves, día 20. 7 días ha querido saber las razones de la crisis de uso, Unión Sindical Obrera. Para ello ha pedido a 2 representantes de 2 diversas corrientes del sindicato que ya no están en la ejecutiva que expliquen sus motivos y lo mismo ha hecho con el secretario general de la organización. Estas son sus opiniones. La línea oficial actual de la USO que representa Manuel Zaguirre ha transgredido los principios originarios de la USO al haber convertido al sindicato en un instrumento dócil al servicio del poder. Por su parte, aquellos que propugnan la integración en comisiones obreras han abandonado el proyecto sindical autónomo para pasar a hacer sindicalismo de partido. La gran mayoría de los afiliados de la USO rechazamos absolutamente estas 2 alternativas por cuanto estamos convencidos de que la clase trabajadora por sí sola es capaz de crear sus propios instrumentos de reivindicación y de transformación social.
el sindicalismo autónomo, de clase, socialista y autogestionario por el que hemos luchado. Hay una vasta operación que trasciende a Zaguirre y a Corell, que tiende a hacer desaparecer cualquier vestigio de sindicalismo autónomo en nuestro país. Esta vasta operación es así porque los poderes capitalistas son conscientes de que el sindicalismo autónomo no es integrable en el sistema y es el único instrumento capaz de dar poder real a la clase trabajadora. En otras palabras, la clase trabajadora es mayor de edad y ya está bien de tutelas. Nosotros, la corriente socialista de la USO, que hemos iniciado un debate para ver las posibilidades de integrarnos en comisiones obreras con el fin de poder trabajar internamente allí, dada la situación de que es absolutamente imposible poder continuar en la USO, principalmente por las actitudes que está demostrando Manuel Zaguirre, el secretario general, en la medida que no está respetando ni los reglamentos ni las resoluciones especiales del Congreso. Nosotros entendemos que ante esta actitud, a pesar de llevar muchos años en la USO, yo concretamente desde el año 68, es decir, unos 12 años, junto con otros compañeros hemos iniciado este debate precisamente porque entendemos que realmente, aunque los planteamientos no son exactamente lo mismo de comisiones que los que nosotros defendemos, sí que podemos aportar grandes cosas al movimiento obrero en este sentido. Manuel Zaguirre, a nuestro juicio, ha perdido los papeles con las actitudes antidemocráticas y sobre todo ha perdido el norte de lo que debe ser un sindicato plural, fundamentalmente porque debido a su soberbia y a su personalismo está cayendo precisamente en lo contrario de lo que debe de ser el sindicalismo autónomo y democrático. Por esta situación, en estos momentos, nosotros todavía no hemos decidido la integración a comisiones obreras, sino que está el debate precisamente iniciado y creemos que esto aproximadamente en unos 15 días como máximo quedará resuelto. El número que marchará a comisiones obreras es importante, si bien no quiere decir que toda la corriente socialista vaya a comisiones obreras. Nosotros queremos respetar la pluralidad interna y las decisiones propias y la propia voluntad de cada uno de los afiliados, de los dirigentes y de los militantes, pero que puede suponer aproximadamente de un 50 a un 60% del total de la organización en estos momentos en la Unión Sindical Obrera. Bien, en la Unión Sindical Obrera no pasa absolutamente nada de relevancia. Ocurre que ha habido un intento de lo que yo denominaría auténtica piratería sindical y política de parte de comisiones obreras y el PC, intento cifrado en la desestabilización o la distorsión de nuestro proceso de desarrollo y consolidación sindical. Intento de auténtica piratería sindical que se ha instrumentado a partir de una auténtica quiebra en la moral y en el mandato y en la fidelidad que algunos de nuestros dirigentes deben a la USO, que fueron elegidos recientemente en un congreso y que han sido instrumentados, manipulados, digo, por comisiones obreras para establecer una especie de puente que diera facilidad y diera viabilidad a la maniobra de desguace de la USO. Maniobra absolutamente abortada, como es público, maniobra que no tiene a nuestros efectos ningún tipo de repercusión, ningún tipo de importancia en ningún plan. Y me importa resaltar, para despejar cualquier incertidumbre sobre el presente y sobre el futuro de la USO, dirigiéndome especialmente a nuestros afiliados, a nuestros militantes, que la Dirección Confederal de la USO tiene el proceso absolutamente bajo control. Estamos preparando el próximo Consejo Confederal, a partir y a través del cual procederemos al relanzamiento de nuestras actividades en el terreno sindical, en el terreno de la preparación de las próximas elecciones sindicales, y procederemos al cierre definitivo de esta crisis que tiene más de excitación publicitaria que de efectos reales sobre el interior de la USO. El comienzo oficial de las obras de construcción de la factoría de la General Motors en Figueruelas, Zaragoza, ha sido el principal tema informativo de estos 7 días en Aragón. Para asistir a este acto llegó el viernes a Zaragoza el presidente de la General Motors, Mr. Stex, máximo dirigente de la compañía automovilística norteamericana. En el aeropuerto solamente salieron a recibirle sus colaboradores directos. El proyecto de la General Motors para Figueruelas comprende una planta de 4.000 metros cuadrados con una producción de 1.200 coches diarios y un total de 10.900 nuevos puestos de trabajo, cuya contratación a nivel de altos directivos ya ha comenzado. La General Motors construirá otras 3 factorías más, 2 en Cádiz y otra en un lugar todavía no determinado, que servirán para realizar parte de los componentes de los vehículos que se fabriquen en Figueruelas.
Pero no todos están de acuerdo con la llegada de la General Motors, mostrando sus reticencias ante la multinacional, si bien UGT ha dicho que el balance entre los inconvenientes y las ventajas resulta favorable a la General Motors. Ayer se inauguraba en Madrid la Expo Ocio 80, algo así como el catálogo de actividades para el tiempo libre. Cuando el hombre actual está a punto de conseguir una esperanza de vida próxima a los 90 años, nos planteamos cómo aprovecha o desaprovecha estas 800.000 horas de vida sobre la Tierra. Haciendo un cálculo aproximado, descubrimos que durante ese tiempo necesitará dormir 30 años. Algo menos de 10 los dedicará a una actividad laboral, a trabajar. El resto, es decir, más de la mitad, lo dedicamos a ocupaciones o diversiones que nos sirvan de descanso de otras tareas. ¿Cómo ocupa el hombre actual esta cantidad de horas libres? La cantidad de horas libres las ocupa actualmente divirtiéndose, porque piensa que ese trío de cosas en las 24 horas, que son 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para divertirse, hasta ahora la civilización que está conquistando el ocio creativo y que está mirando al año 2000, lo hace divirtiéndose y pretendemos que lo haga, además de divirtiéndose, enriqueciendo su espíritu y formando más ampliamente su personalidad. ¿Qué piensa decir esta exposición al hombre de los años 80 que haga con sus horas libres? Muchas cosas, que las diversifique, que no solo sea estar estático ante la pantalla del televisor, ni siquiera ante el fútbol, por poner las dos cosas que los españoles tienen para ocupar sus horas libres, sino que sepa cómo utilizarlas para el turismo, cuando tiene vacaciones, o cómo para escuchar música, cuando tiene la hora o las 2 horas, o cómo leer libros, o cómo pintar, o cómo hacer hobbies con la fotografía, con el cine de aficionados, y, en fin, la cultura, sea el ocio deportivo o sea el ocio cultural. Es esta la 4ª vez que Expo Ocio abre sus puertas con el fin de mostrar al público soluciones para su tiempo libre. Los 40.000 metros cuadrados de esta gran muestra, repartidos en 3 edificios de la Casa de Campo de Madrid, acogen infinidad de sectores feriales, entre los que destacan bricolage, coleccionismo, camping y caravanas, música, náutica, turismo, juegos y pasatiempos y deportes. Por otra parte, durante los 8 días en que permanecerá abierta la feria, el visitante podrá asistir a las muchas actividades programadas como cine, teatro, conferencias, coloquios, seminarios, cursillos, concursos, marionetas, conciertos, campeonatos y así hasta 820 horas. ¿El objetivo de esta feria es despertar aficiones para los ratos libres o es para vender productos? No, es para exhibir productos que naturalmente son vendibles. Estamos aquí en lo que pudiera llamarse filosóficamente un enfrentamiento entre el negotium y el otium, de los clásicos. Pero ¿cómo despertar estas aficiones? Exactamente. Bueno, con esta muestra se despierta la afición al ocio cultural y al ocio deportivo, porque encontramos que la filatelia es cultura histórica, que el turismo es cultura geográfica, que la fotografía, la pintura o los libros es cultura útil, en una palabra, que cultura estética es la música, por ejemplo, y que cultura práctica, pero cultura es el bricolaje. Todas esas aficiones pueden ser despertadas por la muestra que se exhibe. Durante 3 días, del lunes al miércoles, se ha celebrado en Elda la Feria Internacional del Calzado. 450 expositores presentaron más de 700 colecciones que en su mayor parte muestran la moda de la próxima temporada otoño-invierno. La Feria del Calzado se celebra en Elda desde 1960. Es esta la 34ª edición del certamen. En los 3 días que ha durado la feria, acudieron más de 13.000 visitantes exclusivamente profesionales, de los cuales un 20% eran extranjeros. Una novedad: por primera vez España ha intentado imponer en el mercado internacional una moda, la línea Picasso-Tatlin. Nosotros, como Instituto del Calzado, hemos sugerido, y esto se ha visto realizado en la producción, el acercamiento a condiciones culturales, concretamente el acercamiento a las características estéticas de la pintura de Pablo Picasso en el periodo cubista. Esto, además, ha sido reflejado de acuerdo con las condiciones de la indumentaria
europea occidental y que pueden resumirse en tres conceptos. El primero, la asimetría como una condición de vanguardia. El segundo, la elegancia, una elegancia que viene precedida por todos unos hechos sociales, políticos, culturales. Y por último, un contraste en la utilización del color. Los colores van a ser básicamente clásicos, se va a utilizar pinceladas de contraste en colores apastelados. El sector del calzado, básico en la exportación española, atraviesa momentos de crisis. En España hay más de 2.000 centros de producción de calzado. Todo el producto que nosotros consumimos en nuestros fabricados vienen de importación. Nosotros no tenemos caballa nacional, tenemos que importar las pieles, tenemos que importar los productos del petróleo, como son los plásticos y derivados de pegamento, productos químicos y demás. Como consecuencia de todo eso, nos debemos a una bolsa internacional. Cuando la incidencia de la confección de las botas y de otros países que necesitaban acopiar pieles para sus, dijéramos, sistemas internos, teníamos que concurrir a las subastas a comprar pieles al precio que estaba internacionalmente. Pero todo esto repercutió que cuando nosotros hacíamos cálculos de unos productos a unos precios, a los 3 meses nos encontrábamos que los productos habían o subido un 25 o un 50%. Esto unido a que, desde luego, la Administración, y lo vuelvo a repetir, no ha sido capaz de dejarnos una protección, dijéramos, a nivel de los productos básicos de consumo para que podamos salir al mercado con unos precios estables. Y esto unido también a que toda la devaluación que tuvimos de nuestra moneda comparativamente hace unos meses, donde la moneda tenía una paridad bastante asequible, hoy nos encontramos desproporcionados con otros países competidores. El mercado nacional está superabastecido, el mercado nacional está más que agobiado por la oferta e inexplicablemente los precios han subido. El consumidor se pregunta, ¿cómo es posible que habiendo más oferta en el mercado nacional hayan subido los precios, que habiendo más competencia hayan aumentado los precios? Porque los costos en las fábricas se han elevado a consecuencia del descenso en la exportación a Estados Unidos. Hace unas semanas, la diputada comunista por Alicante, Pilar Bravo, presentó una moción al Gobierno en el Congreso sobre la situación de crisis por la que atraviesa la industria del calzado. El ministro de Industria, Carlos Bustelo, afirmó entonces que su ministerio tenía previsto un plan de 27 puntos para afrontar dicha crisis. La Feria Internacional es una muestra de la capacidad de creación y lucha de los fabricantes españoles de calzado. Una tradición del zapato bien hecho, bien terminado, que solo se consigue con años de oficio y del que son maestros de prestigio mundial los artesanos españoles. Mucho de eso que conocemos por Renacimiento alumbró en Florencia. Allí, en esa ciudad, se celebra y conmemora el aniversario de los Médicis, familia florentina que alentó y apoyó a la cultura y a quienes a ella se dedicaban. Todos los países del mundo han colaborado en esta exposición homenaje que puede contemplarse en Florencia desde ayer sábado. Los Médicis han vuelto a Florencia. De España, de Inglaterra, de Francia, de toda Italia, han llegado a la ciudad del Arno objetos, cuadros, documentos, testimonios de aquella Florencia del 1500, sin rival en arte, ciencia y cultura. Se ha tardado 2 años en preparar esta manifestación patrocinada por el Consejo de Europa y definida sin exageración la exposición del siglo. Fue inaugurada ayer y permanecerá abierta hasta el 15 de junio.
A través de iglesias, palacios, bibliotecas, se revive la complejidad, las contradicciones, el esplendor de la corte de Cosimo de Médicis y de Francesco I, aquel renacimiento que ha dado origen a la Europa moderna. El sentido global de esta operación Médicis, articulada en 8 temas diversos, enseña cómo la cultura es un lenguaje y demuestra cómo en aquella corte tenía cabida todo, desde el misticismo a la herejía, la religiosidad junto a la reforma, la ciencia con el ocultismo y la magia. Catalina de Médicis, por ejemplo, vivió rodeada de magos y astrólogos, y demuestra asimismo cómo la política estaba íntimamente unida con el comercio y la industria. Señor de Florencia era Cosimo I, casado con doña Eleonora de Toledo. Con Cosimo, el Palacio Vecchio, en la Plaza de la Señoría, pasa a ser la sede oficial del poder, y sus salones, sus salas, se convierten en auténticos museos para guardar las colecciones de arte. Las relaciones políticas del Gran Ducado de los Médicis con otros estados de Europa, especialmente con España, se manifiestan palpablemente en la sede de Or San Michele, donde se ha instalado la exposición de los Médicis y Europa de 1532 a 1609. Al igual que a la política, los Médicis dan una importancia relevante a las artes. El arte florentino influirá en Europa y, como escribía Benvenuto Cellini, será la escuela del mundo. Fueron los años de Leonardo da Vinci, cuyo código manuscrito por primera vez se expone cedido por España. Los años de los estudios de Galileo Galilei, del arte de Miguel Ángel, de quien también por primera vez, gracias a la exposición, se puede admirar este dibujo hasta ahora desconocido. La corte del gran duque Cosimo se interesaba por todo, pero sobre todo amaba el espectáculo. Instalada en la residencia ancestral de la familia, en el Palacio Medici Riccardi, bajo el título La escena del príncipe, están expuestos los bocetos de Buontalenti, del Vasari, del San Gallo, escenas que fueron ejemplos de espectáculo en las cortes europeas de finales del Renacimiento. Espléndida la reproducción del Teatro del Palacio de la Señoría y la maqueta del Teatro de los Uffizi. Toda la fastuosidad, la cultura, el arte florentino del siglo XVI, el apogeo de esta dinastía de los Médicis, que supo extinguirse con el empeño civil de dejar su patrimonio, su historia, a su criatura más perfecta, a la ciudad de Florencia, gracias a esta manifestación pasa a ser, durante 3 meses, patrimonio no solo de Europa, sino del mundo. Castellón de la Plana vivió esta semana sus tradicionales ferias y fiestas de la Magdalena, declaradas de interés turístico nacional. La reina de las fiestas, señorita María José Peña Martí, acompañada de su corte de honor y la gallata, son el símbolo y corazón de estas fiestas que conmemoran el traslado desde el monte al llano que hoy ocupa la ciudad de Castellón tras la reconquista por Jaime I el Conquistador. Desde que en Lérida Ximén Pérez de Arenós otorgó la Carta Pobla, los castelloneses recuerdan así, entre fuegos de artificio y monumentales desfiles de carrozas, en donde la mujer es admirada en toda su plenitud, aquella fecha histórica. Este Castellón moderno y agrícola no olvida tampoco a su santa patrona, la Virgen del Lidón, y la tarde del viernes se efectúa la ofrenda floral donde cada uno de los sectores ofrece a su patrona la mejor flor de sus campos. De estas fiestas se habló estos 7 días en Castellón, fiestas de folclore, color y alegría que terminan hoy con su ritual grito de Maddalena di Tol. La actualidad internacional esta semana tiene sus centros de interés en Centroamérica, Irán y Europa. Los rehenes norteamericanos en Teherán no salen del país todavía. Los rehenes internacionales en Bogotá han entrado en la fase de final feliz o trágico. Los enfrentamientos y la inseguridad interior en El Salvador están tomando un cariz trágico. El movimiento 19 de abril ha anunciado el fin del secuestro de la embajada dominicana en Bogotá. Será el miércoles próximo a las 12 de la mañana, hora de Bogotá. O entregan los 311 presos políticos o vuelan la embajada con los rehenes dentro. El ejército colombiano se muestra inflexible en su postura de no negociar y presiona al presidente colombiano Turbay Ayala para que autorice el asalto a la embajada. Frente a las dos actitudes intransigentes, la de los guerrilleros y la de los militares, Cuba plantea una alternativa de mediación con una propuesta cuyo contenido no se ha hecho público todavía. Fuerzas Armadas, cuerpos de las paramilitares fascistas están fomentando la violencia y el terrorismo en El Salvador.
La semana pasada han muerto alrededor de 100 personas más, que se suman a la constante de casi un centenar de víctimas semanales de la violencia. El arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, ha acusado a la Junta Militar de haber desatado el periodo más negro de que se tenga memoria en este país centroamericano. Hoy por hoy, ha dicho el arzobispo, matanzas, secuestros y torturas ya nos resultan habituales. Es el pan de todos los días. Ante el temor de que la violencia de extrema derecha y extrema izquierda convulsione toda la zona, Estados Unidos anunciaba el martes su propósito de ayudar a la democracia cristiana salvadoreña a mantenerse en el poder. Este partido no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, instituciones que en las últimas semanas han causado en más de una ocasión daños de diversa índole a miembros del partido del gobierno y tensiones que, a juicio de los observadores, está llevando al país a la guerra civil. Mientras se desarrolla la primera vuelta de las elecciones parlamentarias iraníes, la tormenta de los rehenes se ha desatado con toda su violencia. El sector islámico revolucionario se muestra radical respecto a la entrega de los rehenes. El sector moderado, que preside el presidente Banissar, se mueve sobre la tesis de terminar cuanto antes con el problema. No se puede perder la simpatía de la humanidad, ha dicho Banissar, por conservar los rehenes. El presidente norteamericano Jimmy Carter ha acusado al gobierno iraní de no haber facilitado a la Comisión de las Naciones Unidas la investigación de los crímenes del Shah y las gestiones para liberar a los rehenes norteamericanos que llevan cautivos 133 días. La Comisión de la ONU abandonó Teherán el martes después de esperar en vano durante 16 días en un hotel de la capital iraní las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. El mismo martes, Carter estudiaba en la Casa Blanca nuevas medidas de represalias económicas y posiblemente militares contra Irán. Los revolucionarios islámicos, apoyados por Khomeini, se oponen a las medidas políticas de Banissar para salir de la crisis de los rehenes. La presión electoral en los Estados Unidos puede forzar a Carter a acelerar las órdenes de bloqueo naval y ordenar incluso la intervención militar. En medio de estas tensiones, el portavoz del Consejo de la Revolución iraní, Mohammad Beheshti, aseguraba el miércoles que no habrá liberación de los rehenes sin entrega previa del Shah y su fortuna al Irán islámico. Estas declaraciones se contradicen con las del presidente Banissar, quien insiste en concluir cuanto antes el asunto de los rehenes. El viernes fueron las elecciones parlamentarias y se cree que una vez constituido el Parlamento se discutirá el destino de los rehenes. El viernes llegaban a Las Palmas de Gran Canaria los 7 cadáveres y 5 de los 7 supervivientes del hundimiento del petrolero español María Alejandra, ocurrido el martes en las aguas subsaharianas. Aun cuando todavía continúan los trabajos de rastreo en la zona, se ha perdido ya la esperanza de encontrar vivos al resto de los tripulantes. El petrolero María Alejandra, propiedad de la empresa Mar Oil, se hundió a las 2 de la tarde del martes cuando navegaba a unos 180 kilómetros de la costa de Mauritania, en una zona considerada como muy peligrosa por los marinos canarios. Tan solo 40 segundos, hecho insólito en la historia de los siniestros marítimos, fueron suficientes para que el barco, tras una gran explosión, se partiera en dos y desapareciera bajo las aguas. En él viajaban 36 tripulantes y 7 pasajeros. La primera noticia de la catástrofe llegó a la radio costera de Las Palmas a las 11 de la noche del martes. Inmediatamente se montó una operación de salvamento para localizar a los posibles supervivientes. En ella participaron el carguero liberiano Sequoia, el carguero inglés Trentwood, el buque factoría senegalés L'Enterprise, el petrolero noruego Tor Sabet y el buque de prospección petrolífera inglés Discover Seven Seas. Los 7 supervivientes fueron localizados en la madrugada del miércoles. Posteriormente se encontraron 7 cadáveres de entre los 36 desaparecidos. Hasta el momento permanece sin ser averiguada la causa del accidente. El María Alejandra fue botado hace menos de 3 años y disponía de todos los elementos de seguridad exigidos por la ley. En el momento del hundimiento, el petrolero viajaba hacia el Golfo Pérsico con los tanques vacíos procedente de Algeciras. Una de las causas que se ha manejado como probable es la que contempla la posibilidad de que un chispazo eléctrico
entrara en contacto con el gas acumulado en los tanques vacíos, provocando la explosión. Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. Es posible que nunca haya sido así, porque también es posible, casi seguro, que nunca su protagonista fuera tan querido, tan popular y tan amigo de todos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. Murió camino de una final de perros, uno de sus animales favoritos. Murió con 2 compañeros y amigos de su trabajo diario, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar. Murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería, de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica. Fue a morir entre los hielos de Jack London, en el techo del mundo, en el mar helado del estrecho de Bering, sobre el que se posó su cuerpo ya sin vida. Félix, el amigo de los animales, el de la fauna ibérica, el del hombre y la tierra, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre, pero ha dejado 20 años de su vida al servicio de una idea con imágenes y sonido. Una idea que estará aquí para siempre porque es historia viva de televisión. Félix fue un hombre de la televisión y las gentes que aquí trabajamos creemos que el mayor recuerdo, el mejor homenaje, la mejor despedida es la obra del hombre que se fue. Una obra que estará con nosotros para siempre, que será objeto de estudio y de recuerdo imborrable. Una obra que fue la de cada día durante muchos años de Félix. Un helado mediodía de Alaska, una noche de marzo en España. A iniciar el ascenso hasta los altos glaciares que constituyen el mayor atractivo del Parque Nacional Kluane. Forman parte de esta expedición un operador, su ayudante, un técnico de sonido, un naturalista, el piloto de la nave, un guía especializado en alta montaña y yo mismo. En el Parque Nacional de Kluane, de 225.000 hectáreas aproximadamente de extensión, el helicóptero constituye el medio más apropiado de locomoción, dada la práctica carencia de vías de comunicación y las enormes distancias que existen entre unos puntos y otros.